Muchas gracias. Gracias al señor secretario de Estado también por su comparecencia en el día de hoy, aunque debo decir algo que probablemente es algo de lo que él tiene conciencia. Usted no nos ha dicho prácticamente nada. Lo que no sé es por qué. Porque interpreto que este documento habrá sido estudiado por las autoridades españolas. Como usted sabe, señor secretario de Estado, el documento es una iniciativa, a mi juicio, dudosa, de la dudosa presidenta de la Comisión Europea, señora von der Leyen, dudosa por tantos motivos que no hacen hoy al caso. El documento ha tenido una acogida que en términos taurinos podría calificarse de división de opiniones. Ha habido una acogida en términos que corresponderían a la línea de lo que usted nos ha dicho, es decir, una aparente satisfacción sobre la base de ciertos comentarios más o menos vacuos, yo creo que más vacuos que menos, y también ha recibido alguna crítica severa por autorizados economistas nacionales y extranjeros. ¿En qué se han dividido las opiniones? Pues se han dividido esencialmente en los puntos siguientes. En primer lugar, se ha dicho por los críticos del informe que el informe es reincidente en errores pasados. ¿Cuáles son esos errores pasados? Pues los errores pasados son, en opinión de tales voces críticas, errores consistentes en apelar a una política de endeudamiento en términos de importe equivalentes, como ya sabemos porque esto se ha leído en la prensa incluso generalista, en términos de 800.000 millones de euros anuales, con programas en ejercicios consecutivos semejantes al programa de fondos de Next Generation EU, que se constituyó y se decidió así con motivo de la epidemia, que importaba 750.000 millones de euros, que va a tener que ser amortizado por principal e intereses a partir del año 2028 y que lo previsto es que su amortización final terminará en el año 2058, es decir, 30 años de endeudamiento. Yo aunque pueda resultar pesado, porque muchos de los vocales de esta comisión ya me han escuchado, creo en alguna ocasión, más de una, sobre esto, vuelvo a destacar que este tipo de política, que puede explicarse en una situación de una crisis que no es previamente una crisis cíclica ni nada semejante, sino que es una crisis como su propia causa impone, una crisis de naturaleza coyuntural o circunstancial, como fue la de la epidemia, pues se puede explicar, no digo justificar totalmente, en realidad supone un endeudamiento metageneracional en el que la amortización y el importe de la deuda son arbitrarios. ¿Por qué son arbitrarios? Porque para un endeudamiento de esa magnitud lo que procede estudiar en un manejo no ortodoxo, ni siquiera es un manejo elemental de lo que sean las finanzas, es saber si va a haber capacidad de repago. Y en el caso de los estados, para saber si va a haber capacidad de repago respecto de lo que se deudas, lo que es preciso es saber cuál va a ser su crecimiento económico y cómo va a crecer el PIB. Claro, si esto supone que para un endeudamiento de 30 años en la amortización hay que examinar o hay que hacer una prospectiva del crecimiento del PIB a 30 años, pues cualquier economista renuncia a hacerlo porque carece totalmente de rigor. Es una decisión política con una apariencia técnica, o una decisión política
que se articula haciendo uso de un expediente o instrumento técnico sin rigor. Y el señor Draghi lo que propone es lo mismo, pero lo mismo como una constante. Bien, y entonces ahora yo me pregunto, aparte de que carece de rigor, por la misma razón que careció de rigor ese importe y ese plazo de amortización para los fondos Next Generation EU, yo me pregunto con las voces críticas respecto de este informe, me pregunto lo siguiente, bien, y entonces, ¿qué queda de este concepto que venía acuñando la Comisión Europea en los últimos años acerca de la deuda llamada sostenible, que nunca llegó a cuantificar? Tampoco. Pues no lo sabemos, porque si a la deuda sostenible o a la deuda deseablemente sostenible ahora le añadimos un endeudamiento como este, de esta magnitud, porque lo dice el señor Draghi, pues entonces supongo que la Comisión Europea tendrá que revisar todos sus estudios previos y renunciar al concepto de deuda sostenible. ¿Significa esto que la deuda sería insostenible? Pues evidentemente sería insostenible, porque si es insostenible ya en los índices que tenemos actualmente, pues lo será con mayor motivo si esa deuda se incrementa. Bien, una segunda consideración de naturaleza crítica por parte de quienes han abordado el estudio de este informe es su simplicidad. Yo voy a leer aquí, por ejemplo, lo que ha escrito el jefe de estudios de una importante entidad bancaria española. Dice que tanto Draghi, también se refiere al informe Letta, destacan que el tejido productivo europeo sufre un relevante déficit de tamaño en comparación con sus competidores globales. Se refiere a los Estados Unidos y a China, principalmente a los Estados Unidos, que es sobre el que el informe construye un eje director en términos de comparación. Dice: las empresas europeas tienen un menor tamaño medio y son menos dinámicas que las de los Estados Unidos. Bien, gracias, constatación de un hecho. Esto no es ninguna medida. Claro, hay que saber cómo se va a corregir esta diferencia, que es una diferencia al final competitiva con la economía norteamericana. Y entonces el autor de este informe, cuyo nombre voy a omitir porque lo estoy criticando, dice luego en el texto, dice: al aumentar su tamaño pueden aprovechar las economías de escala, se refiere a las empresas, para distribuir costes fijos elevados sobre mayores ingresos y otras ventajas como la adopción de nuevas tecnologías, la disponibilidad de mayor capital humano e intangibles, el acceso a mejores condiciones de financiación o la estabilidad por la diversificación en diferentes mercados. Muchas gracias. O sea, si ahora aquí resulta que un instrumento novedoso pueda ser acudir al concepto de economía de escala, pues ustedes comprenderán que esto también es tanto como no decir nada. Entonces, claro, el señor Draghi compara la fortaleza de la Unión Europea como competidor global con la de los Estados Unidos y concluye que es muy inferior. Hay datos a este efecto bastante reveladores. Por ejemplo, se dice en un estudio que hizo la Fundación Telefónica de España, dijo: 124.000 puestos de trabajo se han dejado sin cubrir en España, puestos de trabajo vinculados a lo digital por falta de perfil. 124.000 puestos de trabajo en los últimos años, lo que supone, según este informe, que se hayan perdido para la producción nacional 14.000 millones de euros. Bien, otro dato relativo al déficit, vamos a llamar, tecnológico de la economía europea, en este caso centrado en el ejemplo español. La Universidad de Stanford, en un estudio, asegura que los Estados Unidos han invertido en la última década 248.000 millones de dólares en inteligencia artificial. En ese periodo, China 95.000 millones de dólares, mientras que los países europeos que más gastaron en ello fueron Alemania y Francia, que apenas superaron cada uno de ellos los 7.000 millones. Y entonces el señor Draghi nos dice: claro, esto lo que evidencia es que la transición digital y lo digital son un secreto para el crecimiento económico, como lo es también, y concluyo, la economía digital, porque también se ha destacado
que la descarbonización es uno de los centros del plan industrial de Draghi. Bueno, vamos a ver, esto algún crítico ha dicho, no es así. Las necesidades actuales de las economías europeas no tienen por mayor urgencia ni la digitalización ni la economía verde. Esta es una perversión de la progresía intelectual que se aborda sin ningún rigor crítico, de nuevo, y que justifica estas críticas. Y por último, y concluyo, señor presidente, la izquierda también se ha opuesto en parte. Ni que decir tiene que a estas pretensiones de endeudamiento progresivo se han opuesto gobiernos de las llamadas estados de la austeridad, como puedan ser el gobierno neerlandés o el gobierno alemán de la coalición semáforo, nada más y nada menos. Pero la izquierda, ¿qué ha dicho? La izquierda lo que ha dicho es que verdaderamente si hay una ejecución, es decir, una sección definitiva de lo que sean las políticas de austeridad, pero que no hay una suficiente atención a la economía social o a la voluntad redistribuidora que puedan tener los Estados. Todo ello nos hace concluir que el informe no puede merecer ninguna calificación satisfactoria, y lo que me sorprende mucho es que el gobierno español esté a la vista de lo expuesto en mantillas sobre este particular. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias al señor Sánchez García por su intervención. Seguidamente tiene la réplica el secretario general para la Unión Europea, David Navarro García, por un tiempo de 6 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias de nuevo a su señoría por su intervención. Quería comentar, porque como ha mencionado varias veces al secretario de Estado, el secretario de Estado se encuentra hoy en Bruselas en el Consejo de Asuntos Generales. Yo soy el secretario general. Lo siento, perdón. No. Ha sido un lapsus. No, solamente por aclarar que el secretario de Estado hoy no ha comparecido. Yo respondo a esta pregunta oral. Él está en el Consejo de Asuntos Generales en Bruselas, que se celebraba hoy. Respecto a cuestiones que ha destacado usted en su intervención, si me permite, en primer lugar, respecto a cuál ha sido la acogida del informe Draghi. Bueno, yo querría recordar que los líderes europeos en la declaración de Budapest, en la última reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno en Budapest, reunión sobre el nuevo Pacto Europeo de Competitividad, adoptaron esta declaración el 8 de noviembre y en esa unánimemente acogían con satisfacción tanto los informes Letta como el informe Draghi. Que dos informes que describen los retos críticos, formulan recomendaciones orientadas al futuro, y eso se destaca en la declaración de Budapest, que, como digo, fue adoptada unánimemente por todos los Estados miembros. Respecto a cuestiones de financiación que usted ha mencionado, evidentemente la financiación es un pilar esencial para afrontar estas transformaciones, y claramente Draghi insiste en su informe en la necesidad de una mayor inversión que combine esfuerzos del sector público y privado y en un replanteamiento del presupuesto de la Unión Europea, que actualmente es del 1,1% del PIB, en contraste, por ejemplo, con el 25% del PIB que supone el presupuesto federal de los Estados Unidos. Eso claramente implica, siguiendo el informe Draghi, que hay que reflexionar sobre nuevos instrumentos financieros, sobre recursos propios, siguiendo, por ejemplo, el ejemplo de los fondos Next Generation, o menciono lo que dijo el propio ministro Ereu en el Consejo de Competitividad de septiembre. El reto implica adoptar medidas para que la Unión Europea pueda mantener su esfuerzo inversor más allá del año 2026, en la fecha de finalización de los planes de recuperación y resiliencia. Respecto a cuestiones que ha mencionado de implicaciones en el ámbito digital, evidentemente la política industrial europea tiene que prepararse para los avances tecnológicos que se avecinan, desde la inteligencia artificial, pero también la biotecnología, la computación cuántica, las tecnologías disruptivas. Ya estaba el reglamento de inteligencia artificial, que es el inicio de un esfuerzo en este ámbito, pero evidentemente es fundamental que perdure nuestra capacidad de inversión en el tiempo, también en estos ámbitos, y que el nuevo pacto industrial al que se pueda llegar se acompañe de medidas regulatorias, de medidas de simplificación administrativa que sean adecuadas para ello. Y
Ya por referirme a la implicación y al compromiso del Gobierno con la política de competitividad, con esta política de competitividad y con la política de reindustrialización. Venimos trabajando, ya lo comenté antes, de forma activa. Desde el inicio, desde la propia presidencia española del Consejo, ya contribuimos a colocar, lo hacemos hoy, continuamos haciéndolo, colocar la competitividad en el centro de las prioridades de la Unión Europea. Y en este contexto me quiero remitir a lo que dijo el presidente del Gobierno en su comparecencia del mes de julio, en el sentido de que España es uno de los Estados miembros que más rápido está avanzando en el objetivo de reindustrialización en Europa. Y además está avanzando con visión de futuro, es decir, sin olvidar que el crecimiento, la mejora de la competitividad tienen que servir en definitiva para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, para poder discurrir en paralelo a una mayor cohesión social, a formación de capital humano y con avances también en ámbitos como la igualdad de género o la defensa del empleo digno y de calidad. Y en este sentido el secretario de Estado, en su comparecencia ante esta misma comisión el 22 de octubre, ya expresó el liderazgo que tuvo en su momento España para el inicio del concepto del plan de recuperación, de transformación y resiliencia, y también el propio secretario de Estado destacó datos claros que abundan en el sentido de este avance de la reindustrialización que está teniendo España. En primer lugar, la propia cifra de crecimiento. Estamos creciendo 6 veces más que la media europea, 2,7 el año pasado. Las previsiones, este año también, las previsiones para 2025, 2,4, para 2026, 2,1. También hemos sido el país que mejor ha contenido las cifras inflacionarias dentro de las grandes economías de la Unión Europea. Hemos estado 4,5 puntos por debajo del 18% de inflación acumulada en la Unión Europea. Con implicación, evidentemente, que, como he mencionado antes, en la cuestión de los precios de energía. Nuestros precios de energía actualmente son 14% más baratos que en el 2021. En ese mismo periodo, en la zona euro, los precios de energía se han encarecido un 33%. También, en el sentido de captación de inversiones, en estos momentos somos el 4º destino mundial de inversión nueva, de inversión greenfield, y el 2º europeo en número de proyectos. Y ocupamos la 9ª posición mundial en volumen de inversión o la 7ª en creación de empleo. Y todos estos datos, además, se han podido conseguir mientras que al mismo tiempo se ha fortalecido la cohesión social. El índice Gini, el que mide la desigualdad, está en estos momentos en España en su mínimo histórico. Se han producido 25.000 millones de euros en reducciones fiscales, 8.000 millones de euros en transferencias directas a sectores empresariales afectados por las sucesivas crisis que hemos tenido desde el año 2020. Todo eso, además, con la idea de que la paz social debe ser el sello que le pueda transmitir confianza y certeza a los inversores. Y ha habido 21 grandes acuerdos en el marco de los diálogos sociales. Y además, todo esto reforzando la sostenibilidad fiscal, reduciendo la ratio de deuda pública en 15 puntos porcentuales en 4 años, cumpliendo con los objetivos de déficit, el 3,5% en el 2023, del 3% en el 2024, y saliendo, además, por primera vez en 15 años del procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea. Todo esto por señalar cuál ha sido y cuáles son los avances que ya está teniendo este Gobierno en materia de compromiso con la competitividad. Como valoración final, y volviendo ya de cara al futuro, este proyecto de la competitividad para el Gobierno, el informe de Draghi, es una herramienta buena para el análisis, para la reflexión, que va a permitir seguir contribuyendo a la apuesta por una Unión más competitiva. Da una hoja de ruta clara para avanzar hacia el crecimiento sostenido, hacia la mayor resiliencia económica, hacia una Unión más integrada en el escenario global y, además, vuelvo a decir, refiriéndome a la acogida que ha tenido, todo ello está en línea con las prioridades estratégicas actuales que tiene la Comisión, que tiene el Consejo Europeo y con las que el Gobierno de España tiene un compromiso firme. Muchas gracias.